Analizaremos ahora un último ejemplo para realizar el cálculo del área entre curvas. Observamos en el caso anterior que para poder realizar el cálculo de estas áreas, utilizábamos la integral desde A hasta B de f de x menos g de x diferencial x, donde estábamos viendo el dibujo de los rectángulos de forma vertical. Sin embargo, recordemos que, como ya lo vimos en un primer ejemplo, que estos rectángulos también se pueden hacer o se pueden visualizar de forma horizontal, de manera que también es posible calcular el área como la integral desde C hasta D de f de y menos g de y diferencial de y, donde la función f de y debe ser mayor o igual que g de y a lo largo del intervalo. La idea es exactamente la misma. Dibujas a tus rectángulos, obtienes su base y su altura, y aplicando una sumatoria y el límite, obtienes la suma de Riemann, que se puede representar a través de esta integral definida. Entonces, la idea es exactamente la misma, lo que cambia es la forma en la que visualizamos a nuestros rectángulos. Por ejemplo, entonces, veamos el siguiente ejercicio. Queremos realizar el cálculo del área que está encerrada por la recta y igual a x menos 1 y la parábola y cuadrada igual a 2x más 6. Este ejemplo, de hecho, se puede resolver de las dos formas, tanto utilizando rectángulos verticales como horizontales. Sin embargo, una forma es más rápida que la otra. Vamos a probar primero con la forma más sencilla de trabajar. Si tú dibujas un rectángulo de forma horizontal, e imaginas que lo vas a trasladar, es decir, imagina que lo dibujamos de esta manera. Ahora piensa en que ese rectángulo lo trasladas de forma que abarca a toda la región. Si tú observas, el acotamiento para su altura en ningún momento cambia. Siempre está acotado en la parte superior por la recta y en la parte inferior por la parábola. O sea que yo podría plantear una única integral para proceder a resolver. ¿Qué pasa si yo lo veo de forma vertical? Bueno, de forma vertical, imagina que dibujásemos aquí el rectángulo. Podrás notar que al momento de que lo trasladas, hay un cambio en el acotamiento, lo que implicaría el uso de dos integrales. Vamos primero a revisar esta opción, que es la más sencilla, y después vemos qué pasaría con el segundo caso. De acuerdo con eso, entonces, como estoy colocando a mi rectángulo de forma horizontal, esto implica que la base de mi rectángulo será un incremento de variable y, que posteriormente llamaremos un diferencial de y. Y el acotamiento en consecuencia para la altura debe estar dado en funciones que estén en términos de y, cosa que por el momento aún no tenemos. Sin embargo, si yo de aquí despejo a x, es decir, si y es igual a x menos 1, pues x debe ser igual a y más 1, obtendré el acotamiento para la parte superior. ¿Qué pasa para la parte inferior? Bueno, terminamos de despejar a x en términos de y x pasaría a ser y cuadrada menos 6 sobre 2. De manera entonces que en la parte inferior la función que acota es esta de acá. Vamos a plantear entonces esta primera integral. Decimos que el área será equivalente a y más 1, todo esto menos y cuadrada menos 6 sobre 2, diferencial de y, a evaluarse en términos de esta variable. De las coordenadas que acotan a las intersecciones, obtienes menos 1, menos 2 y 5,4. Como estás trabajando en términos de variable y, los valores que te interesan son los de menos 2 y 4. Por lo tanto, la integral la llevarás de menos 2 hasta 4. Haces operaciones y obtienes integral que va de menos 2 hasta 4 de y más 1, menos por más se hace menos, y cuadrada, separo sobre 2, menos por menos más, 6 entre 2, que se va a hacer 3, diferencial de y. Vamos a sumar los términos para reducir. Eso pasaría a ser integral de menos 2 hasta 4 de y menos y cuadrada sobre 2 más 1, que más 3 se va a hacer 4, diferencial de y. Procedemos a integrar. Esto pasaría a ser equivalente a y cuadrada sobre 2 menos y cúbica sobre 3, que por 2 se hace 6, más 4y. A evaluarse de menos 2
hasta 4. Hacemos 4 que al cuadrado se va a hacer 16 sobre 2 que se va a hacer 8. Menos 4 que al cubo será 64 sobre 6, 64 sextos. O bien simplificando, mitad de 64 que es 32 y mitad de 6 que es 13. Más 4 que por 4 se hace 16, menos el límite inferior. Menos 2 que al cuadrado se hace 4, entre 2, 2, menos 2 elevado al cubo que se va a hacer menos 8, menos por menos más, obtienes 8 sobre 6, que ya simplificando pasan a ser 4 tercios. Y finalmente 4 por menos 2 que se va a hacer menos 8. Procedemos a reducir. 8 más 16 se va a hacer 24, menos 32 tercios. 2 menos 8 pasará a ser menos 6. Menos por menos más y obtenemos 6. Y menos por más se hace menos y obtenemos 4 tercios. Haciendo operaciones, 24 más 6 se va a hacer 30. Y menos 32 menos 4 se va a hacer menos 36 tercios. Pero estos 36 tercios son equivalentes a 12. Y 30 menos 12 pasarán a ser 18. Y ya encontramos el área que está acotada entre la parábola y la recta. Ahora mencionábamos, hay dos formas de ver este problema. ¿Qué pasa si en vez de querer manejar rectángulos horizontales, los visualizo de forma vertical? Bueno, va a suceder lo siguiente. Supongamos que dibujas entonces tu rectángulo ahora de forma vertical. Si te imaginas que a este rectángulo lo trasladas horizontalmente, a manera de que abarque a toda la región, notarás que el acotamiento que aquí obtienes para la altura está dado por la misma función. Pero digamos que tu rectángulo se estuviese colocando acá. Recuerda que estos son rectángulos únicamente de muestra, pues para detectar cómo es el acotamiento de la altura. Si tu rectángulo se colocase aquí, notarás que la altura que se encuentra dada para el rectángulo se acota de forma diferente a como se hacía en el primer rectángulo. Quiere decir entonces que hay un momento en el que el acotamiento cambia. De hecho, se da a partir de este punto. De aquí a acá, observo que el acotamiento es con la parábola y una vez que paso este punto, el acotamiento cambia para estar dado por la parábola y la recta. Quiere decir entonces que si yo opto por ver a los rectángulos de forma vertical, debo trabajar entonces con dos integrales. Vamos a revisar qué pasaría con esta primera integral. Bueno, para la integral 1, el área quedaría acotada de la siguiente manera. En la parte superior, por la parábola. Recuerda que la parábola debe estar dada en términos de variable x ahora, porque las bases ahora son incrementos de esa variable. Regreso entonces a la ecuación de la parábola y termino de despejar. Y será igual a más menos la raíz cuadrada de 2x más 6. La raíz cuadrada positiva es esta parte superior y la negativa es esta parte inferior. Por lo tanto, la altura queda acotada de la siguiente manera. Como raíz de 2x más 6 menos la raíz negativa de 2x más 6. Todo esto diferencial de x. Ahora, límites de integración. ¿De dónde a dónde lo voy a trabajar? Bueno, como estoy trabajando en términos de variable x, yo sé que mi límite superior va a ser menos 1, pero me falta conocer mi límite inferior, que sería este punto de acá. Para que lo podamos calcular, observa que esta es una intersección con eje x, así que sería sencillo calcularla si tú tomas entonces a la función y cuadrado igual a 2x más 6 y la igualas con 0, puesto que en esta intersección y toma ese valor y 0 al cuadrado continúa siendo 0. Así que despejando, x pasaría a ser menos 6 sobre 2, es decir, menos 3. O sea que entonces la coordenada que observas acá es esta, menos 3,0. Así que la integral se llevará de menos 3
hasta menos 1. Haces operaciones. Obtienes entonces integral de menos 3 a menos 1, de menos por menos más, son términos semejantes, sumo y obtengo 2 veces la raíz cuadrada de 2x más 6, diferencial de x. Observa que esta integral cumple con la forma de u a la n. Si u es 2x más 6, su derivada es 2. De hecho, ya está completo el diferencial y en consecuencia la integral. Así que entonces, aplicando fórmula para u a la n, esto pasaría a ser 2x más 6, que a la 1 medio más 1 pasan a ser 3 medios, y que entre 3 medios se hacen 2 tercios. A evaluarse todo esto de menos 3 hasta menos 1. Hacemos límite superior menos límite inferior. Superior es menos 1 y obtengo 2 por menos 1 que se va a hacer menos 2, más 6 que se va a hacer 4. Al cubo 64 y raíz cuadrada de 64 que se va a hacer 8. Menos límite inferior, 2 por menos 3 que se hace menos 6, más 6 se hace 0 y todo el límite inferior se transforma en 0. 8 por 2 se hace 16 y obtienes 16 tercios de unidades cuadradas. Ese es el resultado del área que queda acotada en esta primera sección. Ahora recuerda que lo estamos haciendo en dos partes por aquello del cambio del acotamiento, o sea que ahora vamos a calcular toda esta región. Bueno, para poder calcular toda esta región, nuevamente armamos la integral que corresponde. La integral 2 pasaría a ser aquella que continúa de menos 1, que es donde terminó la anterior, y va hasta 5, de la raíz positiva, es la que continúa en la parte superior, raíz cuadrada de 2x más 6, menos la función que se encuentra en la parte inferior. En la parte inferior, originalmente tu función dada en términos de x era x menos 1. Todo esto, diferencial de x. Y ya tienes la integral a resolver. Procedemos a hacer operaciones entonces y obtenemos integral de menos 1 hasta 5 de la raíz cuadrada de 2x más 6, menos por más se hace menos x, menos por menos se hace más 1, diferencial de x. Vamos a proceder a integrar. Esta integral es similar a la que se resolvió ya en el caso anterior. La única diferencia es que aquí no está completa la integral y aquí sí lo estaba. Entonces voy a tener que completar adentro con 2 y afuera con 1 medio. De manera entonces que esto pasaría a ser 2x más 6 elevada a la 3 medios. Entre 3 medios que dijimos al dividirse se están haciendo 2 tercios. Y por la completación de la integral, por 1 medio. Menos x cuadrada sobre 2 más x. Todo esto evaluarse de menos 1 hasta 5. Hacemos límite superior menos límite inferior y obtenemos. De entrada, 2 con 2 se hace la unidad y me queda únicamente 1 tercio que va a multiplicar. A 2 que por 5 se va a hacer 10 y 10 que más 6 se va a hacer 16. Elevado a la 3 medios serían 16 raíz de 16. Pero 16 tiene por raíz a 4, que por 16 se va a hacer 64. Todo esto menos 25 medios más 5. Menos mi límite inferior. Nuevamente recuerda que aquí te queda 1 tercio, que va a multiplicar. A 2 que por menos 1 es menos 2, más 6 es 4. Elevado al cubo dijimos era 64 y raíz cuadrada de 64 que se va a hacer 8. Menos 1 al cuadrado que se hace 1 sobre 2, 1 medio, menos 1. Continuamos haciendo reducción de términos. Obtenemos entonces 64 tercios menos 25 medios más 5 menos 8 tercios menos por menos más 1 medio y menos por menos más 1. Vamos a hacer una reducción. 64 menos 8 van a pasar a ser 56 tercios. Menos 25 medios más 1 medio pasan a ser menos 24 medios. Menos 24 medios pasarán a ser menos 12. Y 5 más 1 pasan a ser 6.
Esto es equivalente a tener 56 tercios menos 6, que en términos de tercios pasarían a ser 18 tercios. Haciendo operaciones, esto pasaría a ser 8, que para 16 serían 8, y obtenemos entonces como resultado 38 tercios. Vamos a hacer la suma correspondiente. Hago 38 tercios más 16 tercios para mi área total. Y esto se hace equivalente a tener 54 tercios. Pero 54 sobre 3 se hacen 18 unidades cuadradas. Y es exactamente el mismo resultado que obtuviste en el ejemplo anterior. Entonces, en algunos casos, pues un método va a ser más conveniente que el otro. Observamos que para el ejemplo que acabamos de resolver, pues el método más conveniente y más corto era haber aplicado la visualización con rectángulos horizontales, puesto que esto evitaba que generases dos integrales.